Bienvenidos a un nuevo episodio de Soliloquiando. El día de hoy voy a hablar sobre el duelo. Preparar este guión me tomó algo de tiempo porque descubrí en el camino que habían muchas cosas que yo misma no había estado trabajando de manera consciente. La muerte es definitiva y eso no se nos hace nada bien. Pero el duelo es un proceso, no es un punto, no es una línea. Es un torbellino que va y viene. Se instala, se va, se adormece y vuelve a doler. Hoy voy a hablar sobre esos duelos que no tienen flores ni funerales, pero nos cambian para siempre. Mi primer duelo no fue por la muerte o por la pérdida de un ser querido. Mi primer duelo fue en mi infancia. Generalmente, cuando las niñas dejamos de ser niñas y llegamos a la pubertad, ese momento en el que llega la menstruación a nuestras vidas, yo no sé si las mamás de todos ustedes hicieron lo mismo, pero la mía fue lapidaria con una frase: ahora puedes salir embarazada. Y yo en mi cabeza era como, ¿de qué estás hablando? O sea, yo solo juego, monto bicicleta, patino, voy al parque, hago gimnasia. En mi cabeza solo se quedó como una idea: ¿cómo es eso de que ahora soy una mujer y que puedo salir embarazada? O sea, no puede ser. Y me marcó muchísimo porque recuerdo haber pasado todo el día tirada en el piso jugando, jugando con unos muñecos diminutos que tenía, que eran de Fisher Price, con unas casitas y un montón de cosas, así como resistiéndome a ese cambio. Al día siguiente me tocó ir a entrenar. Yo hacía gimnasia y mi entrenadora le comento y con una ligereza y una naturalidad absurda me dice: bueno, sí, esas cosas pasan cuando crecemos, pero vas a estar bien, tienes toda la información necesaria. Y obviamente sí la tenía, pero ella lo tomó con tanta tranquilidad. Mi mamá además le contó a medio mundo que me había venido el periodo, como si fuera, no sé, un suceso social. Pero apartando eso, sí fue contundente, fue así como muy fuerte, fue como yo no quiero dejar de ser niña, yo quiero seguir siendo lo que soy. Es un poco loco. Estuve hablando de eso con una amiga y me comentó que para ella no fue ningún problema eso de que le viniera el periodo, pero su mamá también le dijo algo como muy contundente y muy fuerte, y es que ahora puedes salir embarazada y si eso te pasa, te estancas. Yo soy mamá y no sé cuántas veces he dicho frases que han marcado a mis hijos de por vida, pero viendo hacia atrás digo, wow, cómo estamos metiendo la pata sin darnos cuenta, porque venimos arrastrando, no sé, creencias culturales, situaciones sociales. Pero, ¿cuántas veces hemos llorado pérdidas que nadie conoce? Mudanzas, trabajos, identidades. Hoy vamos a validar ese dolor. Voy a empezar diciendo la definición científica de duelo y la voy a leer. El duelo es la respuesta emocional ante una pérdida significativa. No es una enfermedad, pero puede volverse patológica si se estanca. Y eso es según el señor Kubler-Ross, y lo publicó en 1969. Pero descubrí en este andar buscando información sobre el duelo que hay tipos de duelo. Los duelos por muerte, que incluyen un duelo anticipatorio, y los duelos no relativos a la muerte. Estos duelos no relativos a la muerte es donde me quiero centrar o donde básicamente quiero hablar en profundidad. Esos duelos no relativos a la muerte pueden tener pérdidas afectivas como separaciones, divorcios, pérdidas de amistades o la pérdida de la identidad. Y en ese punto me siento súper reflejada o súper marcada porque migrar es un tema muy fuerte y muy difícil, y envejecer, y no lo veo en mí solamente, lo veo en mi padre, en algunos familiares que no se prepararon para hacerse viejos. Nunca se imaginaron
que aunque su cerebro seguía funcionando de manera habitual, su cuerpo no iba a hacer lo mismo, no les iba a responder de la misma manera. La neurociencia habla sobre el duelo y dice que el cerebro procesa ese dolor emocional igual que si fuera una quemadura. Esas partes del cerebro que se encienden cuando te golpeas o te quemas son las mismas que se encienden cuando perdemos un trabajo, porque no es solo el sueldo, es la rutina, es el propósito, es la amistad, es la gente que dejaste en esa oficina que de una manera u otra te vas alejando porque ya no están en el día a día. Quiero contarles el primer duelo por muerte, que para mí fue uno de los más significativos o más duros que he vivido. Mi abuela Trina murió y murió en diciembre. Fue algo sorpresivo y fue súper incómodo porque para rematar me tocó la terrible misión de avisarle a la familia, de apoyar a mi papá con la parte administrativa de la muerte, porque mi mamá estaba en su proceso de duelo. De hecho, a ella le dieron calmantes y algo así como para mantenerla un poco aislada y alejada de toda la realidad tan contundente que era la muerte de su mami. Y me acuerdo que de pronto mi abuela está en el hospital, mi papá se está ocupando de eso, llega a la casa, se sentó a ver televisión, mi mamá dormía y suena el teléfono. Y yo agarro el teléfono y alguien me dice algo y yo no conecto la frase, la señora Trinidad falleció, con la contundencia de la muerte. Pero doy 2 pasos hacia mi papá para avisarle y en eso me cae como un balde de agua fría y digo, ¡ah! Se murió. Y mi papá me mira y le digo, acaban de llamar del hospital diciendo que mi abuela se murió. Llamó a la mejor amiga de mi mamá, ella le trajo un té, unas pastillas, una cosa, se la dieron a mi mamá. Mi abuela trató de desvivirse el 24 de diciembre, saltando por una ventana. Y se mantuvo viva hasta el 26. El 26 nos acostamos a dormir y en la mañana me toca la nefasta tarea de avisarle a los tíos, tías, familiares, etc. Y desde la llamada 1 hasta la 200 dije lo mismo. Aló, hola, bendición, tía fulana. Mi abuela Trina se murió el 26 y la van a sepultar el 28. El velorio va a ser en la funeraria Vallés. Con lo cual la mayoría de ellos o ellas en ocasiones me decían algo así como que, pero es que no me puedes soltar eso así. No me puedes decir, muchacha, ¿cómo vas a decirme eso así? No solo puedes decir que se murió. Y yo llena de rabia, cansancio, por esa misión tan nefasta que me pusieron, respondía, bueno, ok, ya lo sabes, se murió, ya sabes dónde va a ser la cosa y cuándo. Incluso los que no me caían mal, porque no todos mis tíos me caen bien, ni mis tías, pero les llegué a preguntar, ¿cómo se dice contacto que alguien se murió en Navidad? Y además me tocaba interrumpir el Feliz Navidad, ¿cómo están? ¿Cómo la pasaron? ¿Qué comieron? Por la contundente noticia de mi abuela se murió. Y esta es la información que vine a dar. Y escribiendo el guión para este episodio, me di cuenta que parte de esa actitud de enojo, de rabia, de revancha, era una forma de exteriorizar esas emociones que sentía. Rabia, dolor, porque no sabía cómo procesarlo. No estamos listos para la separación de la vida de alguien. Y la verdad fue un shock muy fuerte. Yo tenía como, no sé, 17, 18 años. Y eso de ocuparme de la parte del velorio, la funeraria, los papeles, las llamadas, era fastidioso, era enojón, era como, ay, ¿hasta cuándo esto? Ya, quiero terminar. Incluso me ocupé de sacar todas sus cosas de su habitación, dejar el cuarto recogido, limpio, puse la ropa en cajas, las cosas, las llevé a la iglesia y seguí con mi vida. O yo pensé que así había sido. Y pasaron más o menos 3 meses, yo creo que un poquito más. Y un día llegué a la casa
no sé, distraída, me había pasado algo chévere y llegué corriendo, abrí la puerta del cuarto de mi abuela y le iba a contar algo. Se me olvidó, se me olvidó que no estaba. Y me senté en la cama y me puse a llorar. Me puse a llorar todo lo que no había llorado. Y abracé una almohada y mi abuela tenía un olor peculiar. Mi abuela olía a talco de mota y colonia Menem. Ella se bañaba y cuando salía del baño se empatucaba todo el pecho, el cuello, el cuerpo con una mota blanca de talco. No sé si antes o después se echaba la colonia. Yo creo que antes, porque si hubiera sido después hubiera sido como, no sé, como un pegoste raro en el cuerpo. Pero total es que el olor era eso. Talco de mota y colonia Menem. Incluso hoy, en algunas ocasiones en casa de mi mamá, se percibe ese olor. Pero eso es material para otro episodio. Volviendo al tema del duelo y de cómo transitarlo, durante la investigación que estoy haciendo para hacer el episodio, estuve sacando mucha información de las etapas del duelo, cómo se transitan, si son lineales, si no son lineales, mucha información general al respecto. Hay muchísimos libros de eso y creé algo que se llama método CASA, cómo transitar el duelo. Y se los explico rapidito. Utilicé la palabra casa porque son las iniciales de cada una de las partes del método. La primera parte es confesar. Al explicar que el duelo no solo es lo que perdemos, sino el significado que le damos, nombramos lo que perdimos. Algo así como, no extraño a mi ex, extraño la seguridad que él me daba. Marian Rojas Estapé dice algo muy interesante y es que la realidad no es lo que nos pasa, sino lo que nos contamos y lo que hacemos con lo que nos pasa. Por eso nombrar es el primer paso. Nombrar honestamente. ¿Qué es esa historia que te estás repitiendo? ¿Mi vida terminó con esta pérdida? ¿O esto me duele, pero puedo aprender algo? La segunda parte es acompañar. Y cuando digo acompañar no es que busques a alguien de tu círculo de amigos y que te diga, sí, sí, ya, esto se te va a pasar. O alguien que te diga, deberías superarlo. Buscar compañía de gente que haya vivido situaciones así. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo amigos puntuales con los que hablo algunas cosas y otras no. Y esas cosas que hablo con esos amigos, las hablo porque sé qué tipo de respuesta me van a dar. Yo a mi amigo fiestero o a mi amiga fiestera no le voy a decir que estoy teniendo una situación incómoda, que no sé qué hacer con, no sé, la actitud de alguno de mis hijos o con lo que me está pasando en el trabajo, porque es mi amigo fiestero y solo me va a decir, bueno, nada, tú lo resuelves, no te preocupes, tranquila, sigue adelante. No, entonces es acompañar, buscar esa compañía real que ha vivido lo que yo estoy pasando, rodearme de gente, ir a terapia. La tercera etapa es simbolizar. Cuando hablo de simbolizar es como crear algún tipo de ritual concreto, como quemar una carta, sembrar un árbol. A mí me hubiera gustado enterrar una moneda en Venezuela, como para darle cierre a mi migración. Pero por la naturaleza de la misma no me dio tiempo. Sin embargo, estuve leyendo también que el migrante tiene 7 duelos solapados unos sobre otros. Y hay alguien que me gusta citar mucho cuando hablo de migración y es a Laureano Márquez. Él dice que irse de Venezuela es como divorciarse estando enamorado. Y tiene toda la razón. Uno no quiere dejar ese lugar, ese país maravilloso, pero bueno, cosas pasan. La cuarta parte y la última es arraigar. Preguntarse, ¿qué estoy siendo ahora? No haciendo, siendo. Yo estuve practicando y dibujé un árbol que lo llamé el árbol de la resiliencia. Y en las raíces puse algunas cosas, en el tronco otras, en el follaje otras. Y esto me permitió darle visualización a este sentimiento o a estas emociones que estoy teniendo. Al hablar de reconstruir la identidad tras la pérdida,
La frase de Marian Rojas Estapé de que el dolor no define tu vida y la realidad no es lo que te pasa, sino lo que hacemos con ellos, te permite contarte una nueva historia. Entonces, ¿cuál es la historia que te vas a contar tú mismo sobre tu vida? ¿Vas a ser la que antes era feliz o vas a ser la que ahora descubrió una forma diferente de ser feliz y vivir con lo que te está pasando? El duelo no se cierra, el duelo se transforma. Y yo pienso que lo que no se llora se convierte en fantasma. Y no necesariamente estoy hablando de gente que murió. Estoy hablando de esa gente que no se termina de ir de nuestra vida. Estoy hablando de ese trabajo que teníamos y que nos encantaba y que por alguna razón nos fuimos o nos fueron y perdimos un poco toda esa identidad que teníamos alrededor de eso. A mí me pasaba, estando en Caracas, ya no trabajaba para Movistar, pero si me montaba en la camioneta y estaba distraída, de manera automática llegaba a los Palos Grandes. Porque en esa área, en ese entorno, en esa geografía, llevaba la ropa a la tintorería, la panadería en la que compraba el pan estaba ahí, la peluquera, la manicurista, el mercado lo hacía en los Palos Grandes. Entonces todo mi entorno giraba en ese lugar, pero ya no estaba ahí, ya yo no trabajaba ahí. Y sin embargo, mi mente y mi cuerpo, en estado de automatismo, me llevaban hasta allá. Cuando me descubría bajando por la Cotamil, decía, oh, otra vez estoy aquí. Claro, aprovechaba para hacer algunas cosas, pero no era la idea tampoco, ¿no? Y cuando tu duelo sigue estando presente, cuando ese ex sigue llamando y tú le sigues contestando, o cuando esa amiga con la que terminaste, porque a veces terminamos también con las amigas, te manda puntas y tú las tomas. Cuando no terminas de procesar que ya no eres esa misma persona que eras antes, de ese país, de esa pareja, de ese trabajo, de ese familiar, es muy difícil no caer en una tristeza profunda, incluso en una depresión. Y estos duelos que no se trabajan, estos duelos que no se procesan, sino que se quedan arraigados en nuestra mente, en nuestro cuerpo, se vuelven patológicos y ahí es donde necesitamos ayuda. Porque el duelo no es una enfermedad, sino un proceso natural. Entonces lo que hay que buscar es siempre alguien que nos apoye en esa situación. Hay unos duelos que me parecieron interesantes dentro de lo que leí, que dentro de la clasificación de duelos hay unos que están clasificados según su manifestación. Entonces hay duelos normativos que siguen las fases clásicas de negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Pero también hay duelos complicados, y es del que les hablaba hace un rato, el que se hace crónico, el que se enmascara. Ese duelo de pronto colectivo, el que vivimos todos con el COVID. Hay duelos ambiguos, esas pérdidas que no tienen un cierre, porque de pronto, no sé, tu abuelita, tu mamá tenía Alzheimer y no tuviste la oportunidad de ella estando consciente compartir contigo un abrazo, una despedida, un amor, una frase cualquiera. Es importante conocer las etapas del duelo para normalizar las emociones contradictorias. Es normal odiar a tu ex y extrañarlo al mismo tiempo. También es importante conocer esas etapas porque así evitas la patologización. Si tienes 2 años y sigues en negación, hay que buscar un profesional. Y también para dar esperanza. Aceptar no es olvidar, es hacer espacio para nuevos significados, para nuevas cosas, para nuevas personas, para nuevos empleos, para nuevos países, para nuevas oportunidades. La vida está llena de un sinfín de duelos como amores hemos tenido en la vida. Yo recuerdo de pronto lo que pudo haber sido mi primera ruptura romántica y no la recuerdo tan complicada porque simplemente ese novio tenía planes, se quería ir del país.
quería, no sé, viajar en un velero, hacer una vida, qué sé yo. Y yo no estaba en esa sintonía y además era muy chiquita. Y para mí no fue difícil esa ruptura porque hoy día seguimos siendo amigos. No hubo ningún tercero de por medio, no hubo problemas, no nos agredimos, no nos lastimamos, simplemente nos separamos porque cada quien tenía un plan diferente de vida. Yo creo que yo no tuve un duelo por eso, pero después de los 40 tuve un duelo durísimo, o un guayabo fuerte, no sé cómo lo... yo creo que es un duelo. Cuando me tuve que venir y también dejé al que era mi novio en Venezuela. Y no fue fácil. Hay duelos que no se transmiten, se viven, se padecen, no se superan. Y cada quien tiene su propia forma de hacerlo. Un duelo puede ser por perder un padre, un amor, un trabajo, un estatus, una estabilidad, tu casa, tus amigos, tu currículo, porque no te sirve de nada en este momento, y tu identidad. En mi caso particular me sucedió que yo me identificaba con lo que hacía. Yo soy mamá, yo soy coach, yo soy árbitro de paintball, yo soy jugador de paintball, yo soy contador, yo soy... Pero yo no soy eso. Yo hago esas tareas, esas actividades. Y tratar de identificarme fuera de lo que hacía me costó mucho. Pero el golpe de la migración te pone en tu sitio y te dice, tú no eres lo que haces, tú eres. No es fácil. Por lo tanto, pasamos las etapas del duelo en cada uno de esos casos y a veces pasamos por más de un duelo al mismo tiempo. Porque la vida es eso. La vida es desprendernos de gente, de casas, de cosas, de sentimientos, de certezas. La vida está constantemente retándonos y empujándonos a avanzar. No te puedes quedar en tu país porque está peligroso, migras. No puedes seguir con una pareja porque te hace daño, la dejas. No puedes estar en tu trabajo porque te estanca, renuncias o te invitan amablemente a irte. No puedes hablar solo en español, aprendes otro idioma y te reinventas. Hay una de mis clientes que se divorció y se emparejó con alguien más, compró una casa, luego se cambió de ciudad y la pareja la dejó de la noche a la mañana. Su hijo mayor se está graduando, cambió de trabajo, todo casi al mismo tiempo. Y cada una de esas cosas representan para ella un duelo. Y cada uno de ellos está siendo vivido de forma simultánea, golpeándose unos con otros. Y eso hace arduo soportarlo. Leyendo un poco al respecto, he visto que cada cosa en nuestra vida que deja de estar genera duelos. Medianos, pequeños, grandes. Y la forma en la que los transitamos nos hace más o menos resilientes. Mi sobrino se mudó de ciudad y me dijo, tía, tuve que escoger qué me llevaba y qué no. Y me di cuenta que tenía tantas cosas que me daban comodidad, pero que no me cabían en la nueva vida que estoy por comenzar. Y ahí hay un duelo pequeño, un duelo porque sientes cierto apego hacia esas cosas materiales que definitivamente le hacen la vida más cómoda. Y dejarlas atrás pudiera ser un duelo para él, pero lo está afrontando de una manera tan tranquila y tan cómoda. Mi papá, mi papá tiene un duelo desde hace muchísimo tiempo, porque envejeció y desde que su cuerpo no va al mismo ritmo y a la misma sintonía que su mente, se pone bravo, se frustra, se molesta, incluso cayó en depresión. Es muy difícil hacerse viejo, porque tengo un amigo colega que me impactó mucho su definición de la vejez y me dijo, la vejez es una enfermedad degenerativa y terminal para la que no estamos preparados. ¿Y cuánta razón tiene Gabriel? Mis padres todavía viven en Venezuela y pasan por un duelo complejo de separación, no solo de los hijos, sino de los nietos. Mi mamá comenta cosas como, lamento tanto no haber estado allí cuando los niños se graduaron o en los 15, en cada cumpleaños. Y ella, sin embargo, se llena de ánimo, se mantiene ocupada para no caer en tristeza crónica. Esa tristeza que te da la soledad
Ella se quedó sin hermanos, casi todos se murieron, creo que todos, no estoy segura. Y nosotros, sus hijos y sus nietos, no están cerca. Y eso no es fácil. No puede desempeñar su rol de abuela presente. El duelo es amor que no sabe a dónde ir, pero también puede convertirse en el legado, en abrazo, en la palabra que consuela a otro. Una cliente me dijo, no soy la misma desde esa pérdida, pero soy más humana, más compasiva y más consciente del valor que tiene el tiempo. Yo no busco cerrar esta historia, porque el duelo no se cierra, el duelo se transforma, como el agua, como el viento. Hoy solo quiero dejar esta pregunta. ¿Qué harías si supieras en este momento que este es el último abrazo que le puedes dar a alguien? El duelo puede ser devastación o puede ser renacer. Si este episodio resonó contigo o conoces a alguien que le pueda hacer falta, compártelo. Si necesitas ayuda o algo de orientación, comenta a casa y te envío la guía completa del método. Y recuerda, me encantaría que caminemos juntos.